Una casa donde el silencio fue más elocuente que cualquier testigo. Un crimen que no gritó, sino que susurró desde los pliegues del pasado. En el Londres brumoso de finales del siglo XIX hay verdades que no buscan justicia, sino descanso. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Acomódate, respira hondo, y ten cuidado con lo que yace bajo la almohada. La historia está a punto de despertar. Era una de esas mañanas invernales en que Londres parece contener la respiración bajo una capa de cielo plomizo. El fuego en el hogar ardía con discreción, y Holmes, con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada sobre un tomo de pergaminos orientales, no había pronunciado palabra en más de una hora. Yo, a falta de pacientes y de asuntos que requiriesen atención médica urgente, hojeaba sin entusiasmo el Times, hasta que una idea me invadió, silenciosa pero persistente. ¿Cuántos de nuestros casos más singulares no comenzaron con un silencio, y no con un grito? Watson, murmuró Holmes sin apartar la vista del texto. Su meditación lo traiciona. Pensaba usted en la relación entre el silencio y el crimen, ¿no es así? Me sobresalté. Él sonrió levemente. Hay crímenes, continuó, que entran en la historia por su estrépito. Otros, más interesantes, apenas hacen ruido, y sin embargo, dejan una huella indeleble, como si el destino hubiera oído aquellas palabras. Unos pasos apresurados resonaron en las escaleras. El sonido del aldabonazo fue seco, urgente. Holmes cerró el libro con delicadeza. Adelante, Watson. Nuestro visitante madruga, y no por cortesía. El joven que entró era alto, de rostro pálido y bien vestido, aunque su corbata estaba mal anudada, y el abrigo apenas colgaba de sus hombros. La compostura de la buena cuna no bastaba a disimular la turbación que se dibujaba en sus ojos. ¿El señor Sherlock Holmes? Soy Aubrey Merton, y temo que necesito su ayuda con la mayor urgencia. Holmes lo invitó a sentarse, y el joven se desplomó más que se acomodó. Sus manos temblaban. Hablaba con un tono quebrado, como si las palabras se resistieran a salir. Mi tío, Sir Wallace Merton, ha sido hallado muerto esta mañana, en su cama. Parecía dormido, pero tenía un puñal en el pecho. Nadie oyó nada. Ninguna puerta forzada, ninguna ventana abierta. Todo estaba en orden. Se llevó una mano al rostro, y por un instante creí que iba a llorar, pero no lo hizo. Holmes, impasible, tomó una pequeña libreta y apuntó sin levantar la vista. ¿Dónde ocurrió esto, señor Merton? En nuestra residencia de South Audley Street, en Mayfair. La policía ya ha sido llamada, pero creo que no sabrán ver lo que usted podría ver. Holmes se volvió hacia mí con una mirada que yo conocía bien. El día había comenzado en silencio, pero ya resonaban ecos de algo más profundo. Al llegar a la casa de los Merton, una elegante estructura de 3 pisos revestida de piedra clara, percibimos desde el umbral una extraña quietud. No era el silencio del duelo reciente, sino el de algo más denso, como si la atmósfera misma se negara a pronunciar juicio. La habitación de Sir Wallace se encontraba en el primer piso, con vistas al jardín interior. La puerta había sido abierta por los criados con ayuda de una llave maestra. Estaba cerrada por dentro aquella mañana, y ningún indicio sugería que hubiese sido forzada. Las ventanas con cerrojos interiores seguían aseguradas. El cuerpo yacía en la cama, cubierto hasta el pecho por una colcha de brocado gris. El rostro del difunto, y esto nos impresionó a ambos, no reflejaba dolor ni sorpresa. Parecía dormido, inmóvil y tranquilo, salvo por el detalle más incongruente de todos: un puñal hundido limpiamente en el centro de su pecho, apenas manchado de sangre. Holmes se inclinó hacia la almohada y apartó con cuidado el lino bordado. La empuñadura del puñal, visible justo debajo, tenía incrustaciones oscuras, ónice, tal vez, y un diseño antiguo, casi ceremonial.
Un arma cuidadosamente elegida, murmuró Holmes. No de oportunidad, sino de propósito. Me volví hacia él, buscando respuestas, pero solo encontré concentración. Watson, añadió con voz baja, recuerde, la violencia que no deja huella suele ser más deliberada que la que desgarra. Y entonces, como siguiendo un rastro invisible, se dirigió al suelo, donde sus ojos se detuvieron en algo apenas perceptible. Holmes se arrodilló junto al aparador que flanqueaba la cama y pasó la yema del dedo por una pequeña mancha amarillenta sobre la alfombra. Luego aspiró brevemente el aire, como si fuera un vino antiguo cuya esencia solo él supiera distinguir. ¿Cera?, pregunté, acercándome. Efectivamente, de vela, y observé. Aquí, otra gota, junto a la mesa de noche. Lo interesante es que las luces de gas están intactas y operativas. ¿Para qué emplear una vela? Salvo que se deseara una luz que no dejara huella. El cuarto no presentaba signos de lucha, pero su atmósfera comenzaba a hablar. Había algo en la quietud del aire, en el modo en que el polvo reposaba en los marcos, que parecía haber sido alterado sin violencia, pero con intención. Holmes examinó la cabecera de la cama, sus dedos siguiendo la veta de la madera con minuciosidad. Luego se detuvo, cerró los ojos y aspiró nuevamente. Mandrágora. ¿Mandrágora? Un olor tenue, apenas perceptible, pero inconfundible. Se trata de una raíz empleada en ciertos preparados narcóticos. Puede inducir sueño profundo, incluso parálisis respiratoria, si se administra en dosis suficientes. Mi estómago se tensó. Entonces, ¿cree que Sir Wallace...? Holmes no respondió. Caminó en silencio hasta la ventana y contempló el jardín cubierto de escarcha. Cuando finalmente habló, lo hizo sin volverse. Este asesinato fue ejecutado por alguien que conocía bien esta casa. Y aún mejor, el alma de su víctima. El puñal fue solo la firma. Un viento leve golpeó los cristales, como si algo invisible rozara la verdad sin atreverse aún a revelarla. Lady Agnes Merton era una mujer de esos rostros en que la dignidad ha desplazado a toda otra emoción. Al recibirnos, vestía de luto con precisión más que con tristeza. Su saludo fue breve, su mirada firme, y su tono carecía por completo del temblor que acompaña a la viudez repentina. «Lamento que deban ver la casa en tales circunstancias», dijo. «Supongo que mi sobrino les ha contado lo esencial». Holmes asintió, sin revelar aún la agudeza de su interés. Yo, sin embargo, no pude evitar observar sus manos. No temblaban. El pañuelo de encaje blanco permanecía intacto sobre su regazo. «¿Dónde se encontraba usted la noche pasada?», preguntó Holmes con serenidad. «En mi dormitorio, como cada noche», respondió sin vacilar. «La habitación contigua a la del mayordomo, al otro extremo del pasillo. No escuché nada fuera de lo normal». «¿Nada?» «Nada en absoluto. Me retiré poco después de las 10. La puerta del cuarto de mi esposo ya estaba cerrada». Holmes inclinó levemente la cabeza. «¿Era costumbre que Sir Wallace cerrase con llave desde dentro?» «Siempre», dijo ella. Detestaba ser molestado. Había algo en la manera en que hablaba de su esposo que me resultó inquietante. No dolor, no afecto reprimido, sino algo más seco, como quien cumple un deber con eficacia. Holmes se puso en pie con discreción. «Gracias, Lady Merton. Ha sido usted elocuente». Ella no respondió. Solo asintió, con una elegancia que parecía más propia de una despedida que de un duelo. Mientras descendíamos por las escaleras tras la entrevista con la viuda, un intercambio entre criados nos detuvo. No por su volumen, que era discreto, sino por su contenido. «Te digo que no estaba», murmuraba la doncella. «Busqué la llave toda la noche y no estaba en su sitio». «¿Y ahora sí está?», respondió el mayordomo con voz apagada. «Sí, esta mañana, como si nada. Pero anoche faltaba, y lo sabes». Holmes se detuvo sin girarse y esperó a que los pasos se alejaran.
Luego se volvió hacia mí con una expresión en la que brillaba una chispa de interés. ¿Oyó usted eso, Watson? Claramente. ¿Cree que se refieren a una llave de las habitaciones? Lo más probable. Y si la noche anterior al crimen faltaba, y ahora está en su sitio, tenemos no solo una muerte en habitación cerrada, sino una cerradura manipulada con intención de parecer intacta. ¿Y el personal? Miente o encubre, pero no por malicia, dijo. El temor es, en estas casas, una fuerza tan poderosa como el deber. Aquello me hizo recordar las palabras de la viuda. ¿Y si su silencio no era frialdad, sino cálculo? Holmes ya caminaba hacia el despacho. El siguiente en hablar sería un documento. El estudio de Sir Wallace, orientado hacia el este, se hallaba cerrado con llave, pero el mayordomo, tras una leve insistencia por parte de Holmes, accedió a facilitarnos la entrada. El ambiente del cuarto tenía ese olor a cuero envejecido, tinta seca y decisiones firmadas. Un retrato del propio Sir Wallace dominaba la estancia. Su expresión era de esas que parecen juzgar aún después de la muerte. Holmes comenzó a revisar los cajones con una destreza que parecía más propia de un archivero que de un detective. Yo, por mi parte, abrí un volumen encuadernado en rojo que contenía documentos legales. Entre ellos, una hoja más reciente, con el membrete de un notario local, llamó mi atención. Holmes, dije, entregándole el papel. Creo que esto le interesará. Lo leyó en silencio. Luego me miró con expresión imperturbable. Un añadido testamentario, comentó. Firmado hace 2 meses. Observe. Lo leí más detenidamente. Si Sir Wallace fallecía sin descendencia directa, su fortuna, salvo algunas propiedades, pasaría a una fundación benéfica, a menos que su sobrino, Aubrey Merton, contrajera matrimonio antes del 20 de febrero. Faltaban apenas 2 semanas. Esto cambia las cosas, dije. No las cambia, Watson, replicó Holmes. Las coloca en su sitio. Me quedé en silencio. La muerte del tío, el encierro inexplicable, la viuda inexpresiva, y ahora un plazo fatal que podía decidir el destino de una fortuna. Todo ello tejía una red que se extendía no solo sobre el cuerpo del difunto, sino sobre las vidas de los que aún respiraban. Holmes volvió a guardar el documento con el mismo orden con que lo había hallado. En toda familia noble hay secretos, Watson, pero los que se escriben con cláusulas suelen ser los más peligrosos. Al salir del estudio, Holmes se detuvo en el pasillo que conectaba con la galería. Allí, entre paisajes campestres y retratos de antepasados con armaduras o levitas, había un cuadro girado hacia la pared. No parecía accidente, sino gesto deliberado. ¿Le parece normal que un retrato cuelgue así, Watson? Me acerqué. El marco era de madera dorada, y por detrás se notaban aún las huellas de dedos que lo habían girado con cuidado, sin dañar la superficie. Dudo que lo sea, respondí. Holmes lo giró lentamente. Apareció el rostro de una joven de cabello oscuro y expresión melancólica. Su mirada no desafiaba, parecía pedir comprensión. No es un retrato oficial, observé. Hay ternura en la pincelada. Holmes examinó el marco con detalle, hasta que encontró, grabadas en el reverso, 2 iniciales. H.B. Helena Bristow, dijo con calma, como quien ya conoce la respuesta. ¿La prometida de Aubrey? O quizás algo más, murmuró. Este retrato no cuelga en honor, sino en memoria, y no fue la muerte quien lo volteó. Nos alejamos sin decir más, pero yo, al volver la vista una última vez, tuve la impresión de que los ojos de la joven seguían los nuestros, como si, desde ese rincón de la galería, su historia aún aguardara ser contada, o vengada. Volvimos al estudio de Sir Wallace poco antes del anochecer. Holmes, como quien rastrea ecos más que huellas, inspeccionaba los rincones con ese aire que combinaba paciencia con impaciencia contenida. Yo permanecía cerca, atento, cuando su mano se detuvo sobre la chimenea.
Observe, Watson, dijo sin levantar la voz. Bajo la rejilla del hogar había un pequeño cúmulo de cenizas negras, más recientes que las del resto de los troncos. Holmes extrajo con pinzas de plata algunos fragmentos de papel parcialmente consumido. En uno de ellos, la escritura, apenas legible, resistía aún al olvido. Leí en voz baja. Si supieras lo que hizo con Helena. Holmes alzó una ceja, sin emitir juicio. Siguió rebuscando entre las cenizas hasta hallar un fragmento con membrete familiar. Papel de correspondencia personal, murmuró. Las cartas fueron quemadas con premura, pero no para ocultarlas al muerto, sino al vivo. No añadió más. Se volvió hacia el escritorio, que ya habíamos revisado antes. Esta vez abrió un pequeño compartimento oculto tras una tabla corrediza. Vacío. Sir Wallace había tomado precauciones. No confiaba en cajas fuertes, comentó. Pero alguien, quizás menos previsor, se adelantó. La habitación permanecía en penumbra, y sin embargo todo parecía volverse más nítido. El nombre Helena había surgido entre las cenizas como un susurro devuelto por el fuego. Un nombre que no se había mencionado aún en voz alta, pero que comenzaba a insinuar una historia más antigua y más turbia que la del puñal. A la mañana siguiente, mientras Holmes examinaba unos objetos personales retirados del tocador de Sir Wallace, me encargué de una tarea más discreta: buscar información sobre la tal Helena, no porque Holmes me lo indicara, sino porque mi intuición, más emocional que deductiva, comenzaba a gravitar en torno a ese nombre como un anillo de humo. Consulté archivos sociales en la biblioteca de Gray's Inn, donde se conservaban registros de compromisos y presentaciones en sociedad. Allí, entre los anuncios de cenas y enlaces rotos, encontré una nota del año anterior. El compromiso entre el señor Aubrey Merton y la señora Helena Bristow ha sido cancelado de mutuo acuerdo. No se emitirán comentarios. Más adelante, nada. Helena Bristow parecía haberse desvanecido del registro público, como si un velo se hubiese tendido sobre su nombre. Ninguna aparición posterior, ninguna boda, ningún escándalo documentado. Para los periódicos de sociedad, simplemente había dejado de existir. Cuando regresé a Baker Street y relaté mi hallazgo, Holmes asintió sin sorpresa. Un número que desaparece del papel suele sobrevivir en la memoria o en la conciencia de alguien. Su tono no era poético, sino exacto. Había algo en esa desaparición que no era social, sino estratégica. Y Holmes lo sabía. No fue en el salón ni en el gabinete donde la verdad comenzó a deshacerse, sino en la cocina, entre vapores de caldo y el golpe seco de un cuchillo sobre la tabla. Fue la cocinera, una mujer de mediana edad, voz afilada y manos gruesas, quien al vernos pasar junto al pasillo trasero murmuró: «Esa pobre niña. Lo que sufrió». Y nadie dijo nada. Holmes detuvo su marcha. Yo retrocedí unos pasos. «¿A qué niña se refiere, señora?» La mujer dudó. Sus ojos se dirigieron a la puerta que conducía al pasillo de servicio, como si temiera ser oída. «A la señorita Helena, señor. Venía a esta casa de vez en cuando, pero siempre a escondidas. Después de que el joven Aubrey rompiera con ella, empezó a visitar al viejo Sir Wallace. Dios me perdone, pero nunca me gustó el tono en que él le hablaba». «¿Era frecuente su presencia aquí?», pregunté, procurando no interrumpir su fluir. Al principio, cada semana. Luego, con menos frecuencia. La última vez fue hace unos 9 meses. Llegó tarde, con los ojos rojos de llorar. Salió pasada la medianoche. Y no volvió más. ¿Y nadie preguntó por ella? No en voz alta, señor. Pero la doncella encontró su pañuelo en el estudio, y yo vi manchas en su guante. Manchas oscuras, no de barro. Holmes no dijo nada. Solo la miró con una expresión entre agradecida y reservada. La mujer bajó la voz hasta un susurro. Yo creo que no se marchó. Creo que la casa la tragó.
como hace con todos los secretos. Nos alejamos sin más preguntas. El fuego en la chimenea del estudio no era el único que había consumido algo en esa casa, y el silencio que quedaba ya no era inocente. El crepúsculo se deslizaba por los pasillos de la casa cuando Holmes me pidió que lo acompañara a la biblioteca. Allí, bajo el retrato ecuestre de un antepasado de los Merton, se hallaban los estantes de roble que cubrían la pared norte, altos como un tribunal y silenciosos como un ataúd. «Watson», dijo, tocando con los nudillos una tabla sin títulos. «Observe cómo resuena esto». El golpe era hueco. Holmes presionó un pequeño resorte oculto tras el fileteado de la moldura, y una sección del estante giró con un leve chasquido. Detrás se abría un hueco oscuro, un pasillo angosto, con peldaños de piedra y el olor inconfundible de los lugares donde el tiempo ha dejado de contar. Descendimos despacio, y al final del pasaje surgió una puerta de hierro, cerrada pero no oxidada. Holmes extrajo del bolsillo el llavero que había requisado discretamente al mayordomo horas antes. Una de las llaves encajó con suavidad. La puerta se abrió sobre un ala baja, adyacente al jardín, que en apariencia llevaba años sin usarse. El suelo de mármol estaba limpio, como si alguien, o algo, hubiese seguido transitándolo. El aire era denso, pero no viciado. Holmes no dijo palabra. Solo observó los detalles: una silla desplazada, una manta sobre el diván, un florero seco. No era un lugar olvidado, era un lugar borrado. Y comprendí, sin que él lo explicara, que Helena Bristow no había salido por la puerta principal aquella noche. Había desaparecido, por dentro. Aquella noche, tras la cena servida con más silencio que alimento, Holmes me propuso que recorriésemos el jardín trasero. Era una excusa, por supuesto. Su instinto rara vez buscaba aire, sino verdades escondidas entre las sombras. La bruma londinense, espesa y húmeda, se había asentado sobre los setos como una sábana funeraria. Caminábamos sin palabras, guiados solo por el crujir de la grava húmeda bajo nuestros pasos, cuando de pronto, no sabría decir si por un susurro o por una intuición, me detuve. Vi una figura, apenas un contorno femenino entre los arbustos más cercanos al muro, alta, inmóvil, como hecha de la niebla misma. Un solo segundo bastó para estremecerme, y cuando di un paso hacia ella, desapareció. «Holmes», murmuré, «juraría que alguien nos observaba». Él no se inmutó. Examinó el lugar con una mirada larga, sin prisa. «La niebla es un espejo caprichoso, Watson. A veces nos devuelve lo que tememos más que lo que vemos. Pero yo no había imaginado esa figura. La certeza no estaba en mis ojos, sino en mi piel, en esa forma de inquietud que precede a lo inexplicable». Caminamos en silencio un poco más, bordeando el seto. Holmes se detuvo de pronto. Se agachó junto a una zona de tierra removida, apenas perceptible a la vista, pero no al tacto del que sabe leer el suelo como un libro mal enterrado. «La niebla no miente, Watson», dijo al fin, «solo oculta». A la mañana siguiente, mientras el rocío aún brillaba en las hojas más bajas del jardín, Holmes regresó al lugar donde se había agachado la noche anterior. Esta vez llevaba consigo una pequeña lupa y una regla de marfil. Yo lo acompañé, aún turbado por la aparición fugaz que había creído ver. «Observe aquí», me dijo en voz baja, señalando un punto entre los matorrales cercanos al invernadero. No más de 3 pisadas, orientadas hacia la casa, y ninguna de regreso. Me incliné. Las huellas eran pequeñas, de un pie delgado, sin tacón, y, lo más curioso, estaban frescas. No parecían de la víspera, sino de esa misma madrugada. «¿Alguna criada?», pregunté. «Ninguna que calce un zapato infantil», respondió. «Y además, ¿por qué bordear el invernadero a esta hora, cuando todos duermen?» Holmes midió la distancia entre las pisadas. Luego se puso en pie con su expresión más contenida.
La lógica se rompe cuando lo improbable persiste. Estas huellas no deberían existir, y sin embargo están aquí. Eso, Watson, exige más atención que cualquier grito de culpabilidad. Yo sentí un escalofrío, no por el aire, sino por la sensación de que lo ausente, la figura, la pisada, el tiempo perdido, se acercaba a nosotros por rutas que aún no comprendíamos. Y Holmes lo sabía. La casa de los Merton poseía un sótano amplio, dividido en estancias que alguna vez alojaron carbón, víveres o muebles olvidados. Fue en una de esas salas, fría, con olor a metal viejo y papel húmedo, donde Holmes, sin previo aviso, se detuvo frente a un baúl bajo y polvoriento. El nombre grabado aquí, Watson. Observe. Me acerqué y vi las iniciales, HB. El metal del cierre estaba oxidado, pero la tapa cedió con un crujido resignado. Dentro había algunas prendas envueltas en lino, una flor prensada, ya deshecha, y sobre todo, un cuaderno de tapas azules. Holmes lo abrió con delicadeza. Las primeras páginas hablaban de días triviales, salidas al parque, pensamientos vagos sobre el amor. Pero conforme pasábamos las hojas, el tono cambiaba. Las frases eran más densas, el trazo más firme. Él no olvida. Cree que puede controlarlo todo, incluso lo que no entiende. El puñal no era un regalo, era una advertencia. Holmes se detuvo en seco. ¿Un puñal? Aquí lo llama el puñal de los juramentos. Dice que su padre lo había entregado a Sir Wallace como símbolo de una promesa rota. Una promesa que pesaba tanto como una amenaza, concluyó Holmes. El diario terminaba abruptamente. Las últimas páginas habían sido arrancadas. Yo cerré el cuaderno con una lentitud reverente. No era un diario cualquiera, era la voz que había sido callada, y que ahora comenzaba, lentamente, a hablar de nuevo. Esa tarde, Holmes solicitó que le trajeran el puñal hallado bajo la almohada de Sir Wallace. Lo examinó bajo la luz del ventanal de la biblioteca, con la misma precisión con la que un cirujano estudia un tejido enfermo. ¿Observa esto, Watson? Justo aquí, donde la empuñadura se une con la hoja. Miré de cerca. Una inscripción en latín, apenas visible, recorría el metal como una cicatriz antigua. Silere sanguis clamet, leí en voz baja. Callar, para que la sangre no grite. Holmes asintió lentamente. No es solo un adorno, es una advertencia cifrada. Este puñal no se forjó para la guerra ni para el honor, sino para el silencio. Hubo un momento de pausa, como si ambos considerásemos el peso de aquellas palabras más allá de su traducción literal. En un mundo donde la sangre grita desde las paredes, desde los cadáveres, desde las miradas interrumpidas, alguien había querido sellar su crimen con una consigna: que lo ocurrido no hablara jamás. ¿Y si la sangre ya está gritando, Holmes?, pregunté, sin poder evitar el temblor en mi voz. Él no respondió de inmediato. Solo envolvió el arma con un pañuelo de lino y la dejó sobre la mesa. Entonces, Watson, nuestro deber es aprender a escuchar aquello que nadie más quiere oír. Holmes había despachado un telegrama lacónico a Edimburgo 3 días antes. La respuesta llegó en la forma de un caballero enjuto, con lentes redondos, y una voz que parecía arrastrar consigo siglos de polvo bibliográfico. Se llamaba Mr. Fenwick y era experto en armas ceremoniales de linaje escocés. En el salón principal, y bajo la mirada contenida de Lady Agnes, Holmes le presentó el puñal. ¿Le resulta familiar esta pieza? El anticuario lo tomó con delicadeza, como si temiera que el objeto aún conservara memoria. Sí, sin duda. Esto formaba parte del conjunto ceremonial de los Bristow de Argyll. Lo recuerdo bien. Se exhibía en la finca familiar hasta, al menos 1878, cuando se reportó como desaparecido tras la muerte del patriarca. ¿Fue robado?, pregunté. No oficialmente. Fue una pérdida silenciosa, incómoda. La familia jamás quiso hablar del asunto. Holmes se volvió levemente hacia mí.
una reliquia desaparecida, y ahora reaparecida en el pecho de un hombre que no pertenecía a esa línea de sangre. Mr. Fenwick asintió con gravedad. Este puñal no es una herramienta de asesinato, es un símbolo. Su presencia implica un mensaje, uno que quizás solo los Bristow comprendan. Al despedirse, el anticuario dejó una advertencia suave. Algunas familias construyen altares sobre el pasado, otras simplemente entierran sus pecados con el oro suficiente para que nadie los desentierre. Holmes no respondió, pero sus ojos ya estaban mirando hacia otro tipo de sepultura, la de los silencios voluntarios. Fue una nota anónima, dejada discretamente en la portería de Baker Street, la que nos llevó a la señora Gwendolyn Price, antigua enfermera de la familia Merton. Vivía en una modesta pensión en Camden y hablaba con la franqueza de quienes han callado demasiado. Me marché sin cartas de recomendación, señor Holmes. Eso ya le dirá algo. Holmes, con su habitual cortesía distante, la instó a hablar sin temor. La señorita Helena vino a mí una noche, pálida, temblando. Lloró como una niña. Me lo confesó entre sollozos. Estaba embarazada. El joven Aubrey se había distanciado, y Sir Wallace, al enterarse, no permitió que se quedara en la casa. ¿Qué hizo entonces la familia? La enviaron a un convento en Lucerna. Dieron instrucciones estrictas. Silencio absoluto. Nadie debía saber nada. Ni siquiera el propio Aubrey. Watson, es decir yo, tomé nota con creciente inquietud. ¿Volvió a verla? Jamás, pero recibí una carta meses después, sin remitente. Decía, todo ha cambiado. Él lo sabe. No volveré a escribir. Y nunca lo hizo. Holmes se quedó inmóvil por unos segundos, absorto en pensamientos que no compartió. Luego se inclinó levemente. Gracias, señora Price. Ha sido usted más valiente que muchos con títulos y poder. De vuelta en la calle, la niebla parecía menos densa, como si la revelación hubiese desplazado el peso del aire. Pero lo que esa confesión implicaba era más que una tragedia. Era una deuda ancestral que seguía respirando entre las paredes de la casa Merton. De todas las habitaciones de la casa, la de Lady Agnes era, quizás, la más austera. Nada de ornamentos innecesarios, ninguna flor ni retrato, salvo una Biblia cerrada sobre la cómoda y un retrato nupcial que evitaba el contacto visual. Pero Holmes no vino por objetos, vino por la huella de lo invisible. ¿Nota esto, Watson? Se inclinó sobre el colchón, cubierto por una colcha impoluta, sin una arruga a la vista. Retiró cuidadosamente la tela y dejó al descubierto una hendidura en el centro, suave pero reciente. Una presión que no corresponde a una noche vacía, comentó. La forma que deja un cuerpo que durmió en esta cama hace menos de 24 horas. ¿Y si fue una doncella? Ninguna criada se atrevería a ocupar el lecho de su señora, y menos aún en la noche de un asesinato. Holmes examinó también la alfombra, las pantuflas intactas, el leve rastro de perfume apenas perceptible. Lady Agnes declaró haber dormido aquí. Sin embargo, esta cama no fue usada hasta esta mañana. La contradicción era inquietante. ¿Dónde había dormido entonces? Holmes se dirigió hacia la ventana y observó el ala sur, la misma que conectaba con el pasadizo oculto de la biblioteca. Las mentiras más eficaces no se pronuncian, dijo en voz baja. Se inscriben en los lugares donde creemos que nadie mirará. Y yo, que aún deseaba creer en la nobleza del duelo, sentí por primera vez que en esta casa, hasta el descanso era fingido. Volvimos al gabinete de armas de Sir Wallace, una estancia cuya existencia apenas habíamos registrado en la visita inicial. Allí, sobre una vitrina de cristal esmerilado, yacía una colección de cuchillos, dagas y espadas de diferentes épocas. Todo en orden, todo etiquetado. Holmes pidió al mayordomo que nos dejara a solas. Luego, con guantes de algodón, abrió la vitrina superior,
Su mano se detuvo sobre un objeto concreto, un puñal idéntico al hallado bajo la almohada. La misma empuñadura, las mismas incrustaciones, murmuré. ¿Son gemelos? No, dijo Holmes. Son parte de un par ceremonial. Uno se ofrecía como símbolo de protección, el otro de amenaza. ¿Cuál de los dos fue usado? Eso, Watson, es precisamente lo inquietante. El que encontramos en la escena no está registrado en esta vitrina. Este, en cambio, está limpio, como si aguardara su turno. Holmes giró el puñal cuidadosamente. La inscripción en latín era la misma. Callar, para que la sangre no grite. Se quedó observando la hoja, no como quien busca un reflejo, sino como quien escucha una voz antigua. Luego la depositó de nuevo en su lugar. Cuando un objeto se repite, Watson, lo hace no por descuido, sino por necesidad. Hay recuerdos que los vivos no pueden tolerar, y por eso los duplican, como quien deja una vela encendida, para no encender la memoria verdadera. Salimos sin cerrar con llave, y en mí creció la certeza de que aquel segundo puñal, inmaculado y mudo, tenía aún mucho por decir, o por repetir. Fue en el salón principal, bajo la mirada silente del retrato de los ancestros Merton, donde Holmes decidió al fin desplegar las piezas de su razonamiento. No lo hizo con grandilocuencia ni dramatismo. Su tono fue contenido, su ritmo pausado, como quien ensambla un reloj frente a quienes solo han visto la esfera. No murió por la hoja, dijo. Murió por lo que ya corría en su sangre mucho antes de que el puñal lo tocara. Lady Agnes, Aubrey, el mayordomo y la doncella estaban presentes. Nadie interrumpió. Solo el tic-tac del reloj de pie marcaba la respiración del silencio. La mandrágora, cuyo aroma aún flotaba en la cabecera, no es un detalle menor. Puede inducir un sopor tan profundo que apaga la voluntad. Sir Wallace fue envenenado con precisión. La puñalada fue limpia, sin resistencia, porque el corazón ya se rendía. El rostro de Aubrey palideció. Lady Agnes permanecía inmóvil, como si hubiera rehecho su rostro con la misma tela de su luto. La cama fue arreglada, la almohada repuesta, el cuerpo dispuesto con cuidado, el puñal insertado no por furia, sino por diseño. ¿Y quién lo hizo?, murmuré, aunque ya conocía la respuesta. Holmes no miró a nadie en particular. La escena del crimen no fue construida por quien mató, sino por quien deseaba que el crimen tuviera sentido. Y con esa afirmación, el suelo bajo nosotros pareció inclinarse levemente, como si el peso de la verdad comenzara a desmoronar lo que la costumbre había mantenido en pie. Holmes se volvió hacia Lady Agnes con una cortesía más punzante que cualquier acusación. «Usted sabía, milady. No de la causa exacta, quizá, pero del desenlace sí. Encontró el cuerpo y no llamó a nadie. Preparó la escena, colocó el puñal, hizo que la muerte hablara otro idioma, uno que los demás pudieran comprender o juzgar. Ella no apartó la mirada. Se incorporó con lentitud, como si una estatua tomara aliento por primera vez en años. «No lo maté, señor Holmes», dijo con voz serena, pero tampoco podía permitir que muriera como había vivido, dejando tras de sí solo miedo y vacío. Entonces lo envolvió en una ficción, comenté con cierta compasión. Lo envolví en una forma de dignidad que no tuvo en vida. Fui esposa, no testigo. Y él fue muchas cosas, pero no inocente. Holmes asintió con una gravedad neutra. No la acuso de asesinato, Lady Agnes. La acuso de elegir qué verdad debía sobrevivir, de falsificar el último capítulo de una historia que ya era triste desde su inicio. Ella no se defendió. Solo se sentó nuevamente, como quien acepta no la culpa, sino la carga de una decisión irreversible. Y en ese instante comprendí que el crimen no había consistido solo en matar, sino en decidir cómo debía ser recordada una muerte. Un gesto tan humano como peligroso.
Fue entonces cuando Aubrey, que hasta ese momento había permanecido al margen, dejó escapar un sollozo apenas contenido. Se cubrió el rostro con las manos, pero el temblor de sus hombros traicionaba una angustia más profunda que el duelo. «¡Yo lo vi!», exclamó de pronto, alzando la voz por encima del silencio. «Entré esa mañana, después de discutir con él la noche anterior, y allí estaba, frío, inmóvil. Creí que había sido por mi culpa. Todos lo miramos. Su rostro era el de un niño atrapado en la confesión de un error irreparable. Discutimos por Elena», continuó. «Le reproché su crueldad. Le dije que sabía lo que había hecho con ella, que algún día saldría a la luz. Él no respondió. Solo me miró con ese desprecio que tanto dominaba. Me marché furioso. «¿Volvió al día siguiente?», preguntó Holmes con suavidad, sin juicio. «Sí. Dudé, pero volví. Quería pedirle perdón, o al menos cerrar algo. Pero ya era tarde. El puñal no estaba aún, solo su cuerpo, tan quieto que creí que dormía. Y luego, todo sucedió tan rápido. Mi tía me dijo que no hiciera preguntas, que la policía lo entendería como debía. Holmes no intervino. No hacía falta. El peso de la culpa que Aubrey había llevado en silencio era, en sí, una forma de castigo más honda que cualquier acusación. Yo sentí una punzada en el pecho, no por el crimen, sino por la espiral de silencios que cada uno había alimentado, creyendo que así hacía lo correcto. La verdad, como el veneno, había sido administrada en pequeñas dosis, y a todos. Holmes, sin alzar la voz ni adoptar gesto alguno de triunfo, dejó caer la última pieza del rompecabezas. No lo hizo para herir, sino para revelar lo que había sido ignorado a propósito por todos. La fecha de la muerte, señores, no es la que figura en el acta médica. No fue ayer ni anteayer. El cuerpo fue conservado en condiciones inusuales. No hay rigidez, no hay descomposición visible, solo una serenidad forzada, como la de quien ha sido ocultado del tiempo. Lady Agnes se tensó, pero no habló. El veneno fue administrado semanas atrás, el puñal insertado mucho después. Pero el crimen real ocurrió hace meses. La verdadera autora no está aquí. Hubo un susurro, casi un murmullo colectivo que no llegó a ser palabra. «Fue Helena», dijo Holmes al fin. «Ella regresó, débil, enferma, y confrontó a Sir Wallace. El enfrentamiento no fue planeado, pero el resultado fue fatal. Lady Agnes lo supo, tal vez no de inmediato, pero lo comprendió, y en lugar de denunciarla, lo silenció todo». «¿Por protegerla?», pregunté, sin saber a quién me dirigía. «Por proteger algo más frágil que la inocencia», dijo Holmes. «La herencia, la historia, el equilibrio de un apellido que ya estaba resquebrajado». Nadie contradijo sus palabras, ni la viuda, ni el sobrino, ni el eco que parecía habitar la casa desde el primer día. El crimen, como dijo Holmes, no fue solo un acto, sino una sedimentación de omisiones. Y lo más perturbador era que todos, de algún modo, habían participado en su preservación. Fue Holmes quien me guió esa mañana hacia el límite del jardín, donde la hiedra más espesa se enroscaba sobre una estructura baja y casi invisible desde la casa. Nada en su apariencia exterior sugería importancia. Un muro de ladrillo sin ornamento, una puerta corroída por los años y un tejado inclinado que parecía al borde del colapso. «Este lugar», murmuró Holmes, «no figura en los planos recientes, y, sin embargo, fue construido con esmero». Al empujar la puerta, un olor a madera húmeda y flor seca nos envolvió. El interior era más limpio de lo que cabría esperar. Una cama sencilla, aún tendida, un libro de oraciones sobre la mesa, abierto en un salmo de penitencia, una taza de porcelana vacía junto a un pañuelo doblado. Me estremecí. Aquí vivió alguien, no por mucho tiempo, pero sí con resignación. Holmes no respondió. Caminó lentamente por la estancia
tocando con la yema de los dedos los objetos, como si intentara leer su historia a través del polvo. Al llegar a la pared del fondo, se detuvo. Había una mancha oscura, apenas perceptible a simple vista, pero inconfundible para quien ha estado ante la escena de una muerte. Sangre seca, muy antigua. No fue una prisión, dijo finalmente. Fue un refugio, uno impuesto, pero no fortificado. Alguien vivió aquí en secreto, y aquí murió. No me atreví a preguntar su nombre. Lo sentía suspendido en el aire, flotando entre el lino del lecho y la piedra callada del suelo. Helena. Aún sin haberla conocido, su presencia se volvía más real que muchos vivos. Holmes se arrodilló junto a la cama, examinando la base de madera. Yo contuve el aliento, sin saber qué esperaba encontrar, pero él ya lo sabía. Con la precisión de un cirujano, Holmes retiró una tabla suelta del suelo. Debajo, cuidadosamente envuelta en un lienzo amarillo por el tiempo, reposaba una bufanda de lana gris. La desplegó con lentitud, y en una de sus esquinas, bordadas con hilo ya desvaído, aparecieron 2 letras, H.B. No dije nada. Sentí, con una claridad punzante, que esa pequeña prenda encerraba más historia que muchas bibliotecas. «No fue escondida como objeto», dijo Holmes en voz baja. «Fue preservada como testimonio. La bufanda estaba intacta, salvo por una pequeña rasgadura junto al borde, un desgarro hecho con prisa o con furia contenida». Holmes la examinó como si intentara reconstruir un gesto a partir de la trama rota. «Esta prenda», añadió, «no fue olvidada. Fue dejada aquí para ser encontrada en su momento». Yo la sostuve unos segundos en las manos. Tenía aún, a pesar de los años, un leve aroma, no a perfume, sino a algo más elemental, más humano. Me imaginé a Helena cubriéndose el cuello en invierno, quizás leyendo en silencio ese mismo libro de oraciones que yacía en la mesa, una vida suspendida, una identidad encapsulada en tela. «¿Cómo se puede desaparecer tanto?», pregunté, casi sin pensar, y dejar, sin embargo, una presencia tan viva. Holmes no respondió. No lo necesitaba. La bufanda no era solo una prenda. Era una firma, un susurro de quien no pudo contar su historia. Pero se aseguró de que nadie pudiera borrar su rastro del todo. Lady Agnes nos recibió en el invernadero esa misma tarde. El sol, filtrado por los cristales empañados, dibujaba sombras pálidas sobre su rostro. No preguntó qué habíamos encontrado. Simplemente se sentó, como si llevara años esperando ese momento. Volvió enferma. Comenzó, sin preámbulo. Pálida, consumida, pero decidida. Yo no sabía que aún estaba viva, hasta que la vi aparecer en la galería, temblando. La escuchamos sin interrumpir. Su voz no era la de una confesión apresurada, sino la de una memoria cuidadosamente ordenada. Quiso hablar con él, con Wallace. Dijo que merecía una explicación, o al menos un juicio. Yo la dejé pasar. Me sentí más madre de ella que esposa de él. Se detuvo un instante. Luego prosiguió. Lo que ocurrió en ese cuarto, solo lo saben ellos dos. Pero cuando volví, él yacía en el suelo, sin aliento. Helena, de rodillas, lo sostenía con los brazos, como si aún pudiera hacerlo volver. Yo noté cómo mi pecho se oprimía. No huía, no se defendía, solo murmuraba una y otra vez. No quise hacerlo, pero tampoco me pidió ayuda. Holmes, que la había escuchado con su habitual atención inmutable, formuló la única pregunta que importaba. «¿Por qué no habló, milady?» Ella lo miró por primera vez con los ojos verdaderamente abiertos. Porque nadie la habría escuchado. Porque para todos, ella ya estaba muerta. Y los muertos no son inocentes. Así que la oculté. La cuidé hasta que su cuerpo no resistió más. Luego, construí otra historia. Una más aceptable para la sociedad. Y en ese instante, comprendí que la verdad no había sido sepultada por cobardía, sino por compasión.
de las formas más terribles que existen. Regresamos a Baker Street 2 días después. El caso, al menos en lo formal, había llegado a su fin. No hubo arrestos, ni titulares, solo un silencio cuidadosamente cultivado por todos los implicados y respetado por nosotros. Esa noche, mientras la lámpara de gas crepitaba suavemente y el violín de Holmes yacía en su estuche, me atreví a formular la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Vas a informar a Scotland Yard? Holmes encendió un fósforo con ese gesto parsimonioso que usaba cuando meditaba una decisión más moral que lógica. ¿Y qué les diría, Watson? ¿Que la víctima era verdugo? ¿Que la asesina fue una hija despojada? ¿Y que la encubridora fue más madre que cómplice? Entonces, ¿nada? A veces, dijo mientras encendía su pipa, la justicia no consiste en castigar, sino en no destruir lo poco que queda en pie. Me quedé en silencio, no por convicción, sino por respeto. Había visto a Holmes desenmascarar a reyes y a criminales, a hombres que fingían inocencia y a culpables que se creían justos, pero nunca lo había visto elegir el olvido por encima del veredicto. ¿Y el puñal? Holmes lo había envuelto con delicadeza en un paño y lo guardó en el fondo de su cajón más oculto. Lo que ese objeto representa, dijo, no pertenece ya al mundo del crimen, sino al de la memoria. Y la memoria, Watson, no siempre debe exponerse a la luz. En la habitación se hizo un silencio espeso, pero esta vez no era un vacío. Era el tipo de silencio que honra a los muertos y protege a los vivos. El tren partía de Paddington con una lentitud que parecía deliberada, como si incluso la máquina respetara el peso invisible que nos acompañaba. Holmes y yo habíamos subido sin maletas, sin pruebas que entregar ni testigos que citar. Solo llevábamos, cada uno a su manera, el eco de lo que habíamos presenciado. Durante un largo tramo, ninguno de los dos habló. El paisaje se deslizaba junto a nosotros, difuminado por la niebla matinal, y los árboles desnudos parecían susurrar nombres que nadie pronunciaba ya. Finalmente, fue Holmes quien rompió el silencio. ¿Cree usted, Watson, que hicimos lo correcto? La pregunta me sorprendió, no por su contenido, sino por el hecho mismo de haber sido formulada. Holmes no solía poner en duda sus conclusiones, pero esta vez la lógica no era suficiente. No lo sé, admití. Hay casos en que lo correcto no se define por la ley, sino por lo que queda en pie después del juicio. Y en esta historia, Holmes, solo quedaban ruinas. Él asintió, mirando hacia la ventana como si allí pudiera leerse un veredicto. Preferí preservar el silencio, murmuró, no por piedad, sino porque la verdad, tal como era, habría destruido a los vivos más que al muerto. Nos quedamos así, en esa especie de tregua moral, hasta que el traqueteo del tren se volvió casi hipnótico. A lo lejos, los tejados de Londres reaparecían, con sus chimeneas ahumadas y sus secretos intactos, y comprendí, sin necesidad de palabras, que aquella no era una derrota, ni una victoria. Solo un caso más que Holmes había resuelto, pero que ninguno de nosotros había querido desenterrar del todo. En los años que siguieron, recibí en más de una ocasión preguntas curiosas sobre aquel invierno singular en que Holmes y yo abandonamos abruptamente una serie de investigaciones y regresamos sin palabras. A algunos les llamó la atención nuestra ausencia de publicaciones, a otros el extraño silencio que rodeó el fallecimiento de Sir Wallace Merton, un hombre hasta entonces conocido, aunque no amado, en ciertos círculos de Mayfair. Nunca mentí. Pero tampoco conté la historia. El informe policial, redactado por un inspector joven y complaciente, fue breve y ambiguo. Causas naturales, se dijo. Cierre sin cargos. El médico forense, convencido con una mezcla de lógica médica y sugerencias cuidadosamente sembradas, no encontró motivo alguno para dudar de la versión oficial. Los periódicos, curiosamente,
no mostraron interés. El apellido Merton no era lo bastante resonante para generar titulares, y los susurros que llegaron a las redacciones fueron rápidamente disueltos en las cenas de sociedad. Holmes, por su parte, nunca volvió a mencionar el asunto. Lo archivó, literal y mentalmente, en una de sus carpetas sin etiqueta, donde no guardaba casos sin resolver, sino aquellos que exigían olvido más que explicación. Y yo elegí no escribirlo. Hasta ahora. Porque hay historias que no deben ser contadas mientras duelen, pero que, con el tiempo, exigen ser recordadas. No por justicia, ni siquiera por compasión, sino porque el silencio también tiene un límite. Y en algún punto, contar lo ocurrido deja de ser una traición, y se convierte en una forma de duelo. Nunca supe qué hizo Holmes con el puñal. Un día simplemente desapareció del cajón donde lo había guardado. No pregunté. Comprendí que algunos objetos no necesitan ser conservados como prueba, sino como advertencia silenciosa de todo lo que no debe repetirse. A veces pienso en Lady Agnes, sentada en el invernadero, entre plantas que crecían sin saber que estaban rodeadas de muerte. En Aubrey, cuya vida seguiría envuelta por la ambigüedad de un perdón no pedido. Y, sobre todo, en Helena, una figura casi fantasmal que, sin embargo, dejó huellas más vivas que muchas personas que conocimos en carne y hueso. Hay crímenes, aprendí, que no buscan justicia. Buscan desaparecer sin escándalo. Hay víctimas que no desean venganza, sino comprensión. Y hay culpables que no lo fueron del todo, pero que eligieron callar para no destruir lo poco que quedaba entero. El puñal bajo la almohada no era solo un arma, era un símbolo, del peso de los secretos, del lenguaje silencioso del dolor, del modo en que las familias construyen sus memorias, y también sus olvidos. Quizá por eso Holmes lo envolvió con tanto cuidado, porque entendía que hay verdades que no deben exhibirse en vitrinas ni ser citadas en juicios, sino ser colocadas suavemente, donde no puedan herir más, debajo de una almohada, donde uno apoya la cabeza no para saber, sino para dormir, y acaso, para no recordar. Hay secretos que no mueren con los cuerpos, sino que se repliegan en los objetos, en las habitaciones cerradas y en las decisiones que nunca se pronuncian en voz alta. Esta historia no tuvo un culpable claro, sino varias verdades calladas, cada una aferrada a su propia forma de amor, de miedo, de lealtad. A veces, la justicia no resplandece, simplemente se desvanece en el silencio que los vivos deciden no romper. ¿Y tú? ¿Habrías revelado la verdad aunque eso lo destruyera todo? ¿O habrías elegido, como ellos, callar por compasión? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que se atreva a mirar el misterio más allá de lo evidente. Deja tu like, suscríbete para más relatos como este, y permanece atento. Lo que se esconde en la sombra aún tiene mucho que contar.